Hola señores, soy Crush o Crash Títere o pueden llamarme como gusten. En esta serie veremos niveles de poder de diferentes personajes. Me basaré en 4 cosas: fuerza física, fuerza mágica o tecnología, inteligencia, y si el ser no posee ninguna de esas, me basaré en sus hechos en la historia. Cabe resaltar que estos no son datos totalmente reales, obviamente busco información primero, antes de hacer algo. Pero siéntanse libres de pensar y opinar lo que quieran. Sin nada más que añadir, continuemos. Antes que nada cabe mencionar que la inteligencia de Cortex es menor desde Titans en adelante. Bien, en resumen lo que hace Cortex en Crash of the Titans, es capturar a Coco y a Waku, el cual Crash lo libera. Además de retar a Crash a que venza a su Yuktopus, el cual pierde. También, Cortex es reemplazado por Nina, por Uka Uka. Por lejos el peor Cortex. A eso podemos agregar el plus del Yuktopus, pero nada más. Cortex de Mindover Mutant es el mismo de Titans, por ende tiene la misma inteligencia. Este Cortex usó una poción mutagénica del Dr. Nitrus Brio. Tuvo bajo control mental a Coco y Crunch. Tiene a sus titanes con control mental. Y se reconcilió con el Dr. Nitrus Brio. Sin esos plus, este Cortex como el de Titans son los más inútiles. Cortex de Crash to Insanity. Aquí yo creo que es cuando su inteligencia empieza a bajar, pero de cualquier forma es obvio que después de 4 derrotas entra en la locura. A pesar de que le sucedieran muchas cosas malas como otra derrota más a manos de Crash, le sacaron el cerebro, sus subordinados lo traicionen, sus pingüinos también lo traicionen, Crash lo empuje por una barandilla 2 veces y lo use de escate, se quede atrapado en un barril, lo persiga Evil Crash, se quede atrapado en la mente de Crash y etc. También hizo cosas muy importantes. Como construir el Psychontron, una máquina capaz de viajar entre dimensiones. Tuvo la ayuda de Nina. Y el plus ilimitado, o sea la ayuda del mismísimo Crash. Cortex de Crash 2, este y el de Crash 1, 3 y 4 tienen el mismo nivel de inteligencia, al menos para mí. Así que tendrán la misma inteligencia base. Bien, este Cortex no tiene soldados terrestres en la Tierra, por ende debemos descartar a sus esbirros. También tiene un cristal maestro que solo puede usar con los 25 cristales esclavos. Que para que pudiera tener, tuvo que engañar a Crash. Construyó el Cortex Vortex, una máquina que es capaz desde el espacio, controlar las mentes en el mundo, como sus efectos no son sobre la realidad es poco más débil que el Psychotron. También tiene a sus secuaces conformados por Tini, los hermanos Komodo y Nejin. Cortex de Crash 1, este construyó el rayo evolutivo o Evolvo-Ray, con ayuda del Dr. Nitrus Brio, aunque Cortex se llevó el mérito. Este creó a Crash pero se le escapó. También tenía a Tauna como rehén. Creó el rayo evolutivo o Evolvo-Ray, pero era un arma que no estaba lista, por eso es ligeramente más débil que el Cortex Vortex. Tenía a sus secuaces, conformados por Pinstripe Potoro, Diperro, el Dr. Nitrus Brio y Koalacom. Además de sus esbirros. Cortex de Crash 4, este tenía una nueva estación espacial, una nueva superarma, a sus secuaces, Timmy Kiger, el Dr. Nefarious Tropy, N-Jim y Dingo Dile, pero que no tienen participación importante en el juego como tal. También tiene a su supercreación, Crunch, y a su Gran Plus, los elementales. Cortex de Crash 3. Para mí, el mejor Cortex. Tiene influencia en todo el mundo y en todos los tiempos, esbirros en todos los tiempos, una máquina del tiempo y la ayuda de una máscara mágica. Tiene la máquina del tiempo Time Twister. Construida por él y el Dr. Nefarious Tropy. Una máquina obviamente mejor que el Psychotron.
También tiene a sus secuaces, Team Ikiger, Team Gorile, N-Jin y también la ayuda del Dr. Nefarious Trophy. Y también, y no menos importante, la ayuda de Uka Uka. Esto sería lo que pienso sobre los niveles de poder de Cortex. Suscríbete y dale a like si te gustó el video. Y con todo lo que pasó aquí me despido yo, chao.